La fiscal Camargo sacó pruebas contra Duque. Confirma la compra del software por un costo de 11 millones de dólares. En mi pueblo dice, a todo marrano le llega su nochebuena. ¿Será que a este marrano le llegará su nochebuena? Miremos en entrevista exclusiva en el tiempo que hace la señora fiscal. Escuchemos el video hasta el final y saquen sus propias conclusiones mientras que nos comemos este chicharrón. Señora fiscal, pasando a otros temas que le preocupan a la mayoría de personas en el país, esta semana el presidente de la República, Gustavo Petro, llegó a un punto crítico en la denuncia que ha hecho sobre la supuesta adquisición del software espía Pegasus, que él ha dicho que ese software se usó para infiltrar a manifestantes y asesinarlos en el marco del estallido social de 2021. Esta semana él habló de vuelos, de 2 vuelos entre Tel Aviv y Bogotá, habló de la presencia de directivos de NSO Group, la empresa que fabrica este software Pegasus, e incluso también pues reiteró nuevamente que el gobierno de Iván Duque habría comprado este software, pero también se conoció una declaración de esta empresa en la que se confirman transacciones, una breve declaración que es contundente. Desde la Fiscalía, ¿cómo avanzan estas pesquisas? ¿Ya hay algún indicio de la compra del software Pegasus en Colombia? Yo quiero recordar que nosotros iniciamos esta investigación mucho antes de que se conociera la información de la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel, que nos fue trasladada directamente por el presidente de la República. Nosotros iniciamos una investigación que tenía que ver con unas denuncias que nos trasladó el presidente de la Corte Constitucional, de un magistrado que... Lo que vemos es que está bien peludo el chicharrón que está metido el señor Iván Duque y probablemente la periodista Vicky Dávila. Porque como también podemos saber en todo esto de Pegaso, pues la señora supuestamente dice ella en un video que hizo estos días que presuntamente una persona de la campaña, fiel a la campaña de Petro, le entregó los que ella denomina los Petrovideos. Pero no hay una prueba o un sustento que afirmen esto. Todo apunta al software de Pegaso. Hay que entender que el software de Pegaso se considera una arma de guerra, y este software es adquirido solamente por gobiernos. tenía muchas preocupaciones porque consideraba que sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas. Y a raíz de esa investigación nosotros empezamos a mirar el tema de las posibles interceptaciones ilegales a funcionarios del Poder Judicial, como ustedes lo recordarán. Se dice que presuntamente este software se compró ilegalmente porque no aparece donde aparecen los registros de compras legales del Estado. En el marco de esa investigación, llegamos a la información primera que nos llegó el presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera. La realidad es que sigue peludo el chicharrón que están metidos estas personas. Está rico. Y empezamos a hacer una serie de verificaciones, las cuales, dicho sea de paso, no han sido fáciles porque no tenemos relaciones diplomáticas con Israel, y eso dificulta un poco la consecución de información. Sin embargo, ha habido mucha información que ha circulado. A hoy se han adelantado bastantes diligencias. Tenemos efectivamente la información, porque nos llegó oficialmente también desde el departamento, desde la Dirección Dirección Nacional de Inteligencia, la información de estos vuelos a los que usted hace referencia de Tel Aviv a Bogotá y de Bogotá a Tel Aviv, en las fechas o en fechas coincidentes con lo que se reporta en la UIAF de Israel, que es entre los días 25 y 27 de junio del año 2001. Es decir, esto, tanto la llegada de esos vuelos como lo que tiene que ver con las transacciones financieras en Israel, digamos que está apoyado en pruebas bastante objetivas. Estamos hablando de rutas de dinero que son comprobadas por entidades oficiales israelíes, de vuelos que tienen también una verificación objetiva. Entonces, en ese sentido, digamos que esas verificaciones básicas nos estarían dando un escenario de que efectivamente, y como lo está... En lo que hemos visto este video, ¿será que podrán salir de ese chicharrón Vicky Dávila y el señor Marranito, o sea, el señor Iván Duque? Diciendo usted en ese oficio que emite NSO en el día de hoy, estaríamos eventualmente hablando de que sí hubo una adquisición de ese software.
Nosotros hemos inspeccionado bastantes dependencias, no existe una compra oficial del software hasta donde nosotros hemos rastreado y por supuesto nos encontramos en el proceso de verificación en muchas dependencias. Es un caso difícil, es un caso complicado porque digamos que no basta con tener esas verificaciones objetivas, sino que hay que saber mucho más, hay que poder identificar si se pagó la suma de la que se habla, que efectivamente pues el dinero viajó hasta Israel, si era para eso, de dónde salió ese dinero, quién lo llevó, y son todas parte de las líneas de investigación que tenemos hoy trazadas en esa actuación que abrimos aproximadamente en junio de este año, cuando, les recuerdo, vino la información de la Corte Constitucional. Pero confirma usted en esta entrevista que los documentos de parte de autoridades de Israel que dan cuenta de la supuesta compra de Pegasus existen, son fiables, porque bueno, la ciudadanía no ha podido acceder a consultar estos documentos, pero usted nos está diciendo que la Fiscalía ya ha podido revisar y ha podido acceder a algún tipo de esta documentación. Claro, la información, de hecho, con independencia de la publicidad que le dio el presidente, la UIAF de Israel autorizó a que fuese entregada a la Fiscalía General de la Nación. Después de la rueda de prensa que dio el presidente, dando a conocer a la opinión pública ese documento que fue desclasificado para tales fines, fue recibido oficialmente por nosotros, oficialmente fue entregado por la UIAF Colombia, que es la fuente que recibe directamente el informe de la UIAF Israel. Ese reporte de operación sospechosa es cierto y existe, y lo emitió la Unidad de Investigación Financiera de Israel. Entonces, en cuanto a eso, claro que lo confirmo, en eso no hay ninguna duda. La operación por 11.5 millones de dólares existió, hubo un primer pago que fue en junio, que fue de 5.5 millones de dólares, que de acuerdo con la información que se emite ahí, como la alerta, como el reporte de operación sospechosa, esa información nos indica que el dinero llega en efectivo en dólares americanos. Se tiene la certeza de que es así porque hay un formulario de operación cambiaria donde se registra el ingreso del dinero a Israel. Por eso yo le digo que esa información es toda información que tiene un carácter muy objetivo. Eso no es un tema de si creemos o no creemos, es un tema muy objetivo, hace parte de la información del rastreo del dinero que hizo Israel respecto de una operación que una autoridad de ellos estimó sospechosa, vuelvo e insisto. Esas operaciones sospechosas son operaciones que suelen rastrear estas unidades de inteligencia financiera que tienen casi todos los países de Occidente, ¿no? La información que usted está revelando en esta entrevista y que confirma las denuncias que ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, es muy grave. Estos documentos que envió la Autoridad Financiera de Israel afirman que esos 6 millones de dólares los habría recibido NSO Group. Sí, correcto, en ese reporte, pero es que ese reporte además se dio a conocer a la opinión pública, lo hizo el presidente. En ese reporte se indica que con esos dólares, que son 11 millones de dólares, 5.5 en junio y 5.5 en septiembre, entre septiembre y octubre, se canceló a NSO Group el software denominado Pegasus. Incluso por esa razón, por el carácter tan objetivo de esta información, nosotros al día siguiente de esa rueda de prensa emitimos un comunicado, estoy hablando de septiembre, emitimos un comunicado diciendo que inmediatamente asumiríamos el conocimiento de esa denuncia, dada la gravedad de ella misma por la fuente de la información, que es una unidad de inteligencia financiera. La realidad es que se pone cada vez más peludo este chicharrón porque aún el software sigue perdido, no se sabe a dónde está y en este momento su teléfono, su celular podría estar chuzado, inclusive donde se está viendo este video. Ya que según lo que dice aquí la fiscal, no han podido encontrar el software ni dentro de la fiscalía y están investigando a ver a dónde lo encuentran, pero no hay ni indicios de él. Entiendo. Quiero hacer un énfasis y es que entonces con base en ello hay la Fiscalía abierta una investigación en Pegasus también unida a lo que reportó la Corte Constitucional. Correcto. Es lo que usted nos dice, ¿no? O sea, están mezclando tanto lo que reportó el presidente de la Corte con lo que reportó el presidente de la República. No lo estamos mezclando, Pues lo está estamos unido, asociando porque se trata del mismo tema. Y allí Independientemente están... de cuál es el método que se utiliza para hacer una interceptación o un monitoreo ilegal de comunicaciones, que en este caso sería un software como Pegasus, lo que nosotros estamos investigando es si hay interceptaciones ilegales
en el país, como las denunciadas por el magistrado Ibáñez. Ese es el objeto tal vez más importante de esa investigación. El tema de Pegasus llega ahí porque este es un software que sirve para esos fines. Para eso es que se usan este tipo de software. Entonces, por eso tenemos asociados los dos casos. Y desde la denuncia o el escrito, mejor la carta que le hizo llegar la Corte Constitucional, ¿hubo alguna sospecha de que podría ser Pegasus sin que antes el presidente abriera ese capítulo o lo asocian es por tratarse de interceptaciones ilegales? Lo asociamos porque son interceptaciones ilegales. Señora fiscal, ¿de qué manera la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel ha obstaculizado, digamos, el trabajo de la Fiscalía en este caso, que usted lo mencionaba? Hasta el momento lo que estamos haciendo, hemos preparado una serie de solicitudes que aún no se han enviado porque estamos intentando hacer primero un acercamiento. Entonces nosotros esperaríamos que no haya muchas dificultades. Lo que sucede es que, por ejemplo, cosas que pudiéramos hacer directamente en la Embajada de Colombia en Israel, no las podemos hacer porque no tenemos embajada abierta. Nosotros podríamos buscar, por ejemplo, obtener las declaraciones de los directivos de NSO Group allá, viajando a Tel Aviv, en la sede diplomática nuestra, pero está cerrada porque no tenemos relaciones. A eso me refiero con las dificultades que eso nos genera porque nos pone a pensar en otros canales para poder conseguir la información. Señora. Y más si sancionó a la vía colombiana, ¿no? Que también hay una sanción allí por... Yo lo que entiendo es que no es una sanción, sino es una medida provisional y que el capítulo de Egmont para el canal de Egmont para Colombia está siendo examinado por los directivos. Pero entiendo que Colombia hasta el momento no está sancionada. Señora fiscal, hasta este momento el presidente de la República, Gustavo Petro, se sentía un poco solo porque no tenía una confirmación de una autoridad adicional sobre las denuncias que él le presentó a la opinión pública en la locución que todos conocemos. Hasta hoy usted nos está revelando unos elementos contundentes de la indagación que lleva la Fiscalía, pero quería preguntarle en ese sentido, también hay otros funcionarios del gobierno de Iván Duque que han negado con contundencia que desde el gobierno de la época, en el año 2021, se haya efectuado la compra. Y pues en el sitio web o en lo que deja ver públicamente esta empresa de Israel, NSO Group, ellos dicen que solo hacen negocios con autoridades de inteligencia de los estados. Entonces, en este punto, si el gobierno anterior niega la compra y esta empresa insiste en que solo negocia con estados y que todo está enmarcado en la legalidad, ¿aquí habría alguien mintiendo? Yo creo que tú estás sacando la conclusión, no es una pregunta. El punto es que esto no es de ponernos del lado de la presidencia actual o de la presidencia pasada. Nosotros, y yo quiero insistir en esto, nosotros nos estamos basando en una información de carácter objetivo que se recibe de parte de una unidad de inteligencia financiera que hace un rastreo de recursos y que asocia ese rastreo de recursos a la compra de un software que es un arma de guerra que se llama Pegasus y que por eso no es una compra cualquiera. Un ciudadano, una persona que tenga 11 millones de dólares no puede ir a Israel a comprar Pegasus, no se lo venden, porque esas son compras, son operaciones reservadas a estados, se hacen entre estados, son acuerdos de negocios de estado a estado. Esa es la información que a nosotros nos llega y esa es la información que estamos investigando. Y en ese sentido se pensará tal vez llamar a algún tipo de versión o conocer la versión de los exfuncionarios del gobierno de Iván Duque que han negado. Algunos de ellos ya han sido escuchados en entrevista. Ya han sido escuchados en entrevista. Entiendo. Para cerrar el capítulo de Pegasus fiscal, una funcionaria de la Fiscalía dijo que el software Pegasus estaba licenciado de la Fiscalía y hizo referencia a unos viajes que se hizo bajo con una comisión por parte del CTI. ¿Usted nos puede contar de ese capítulo que toca directamente a la Fiscalía y aclararle a la ciudadanía si está licenciado o no Pegasus en la Fiscalía? No, por supuesto que no. Y buena parte de la investigación se ha concentrado en identificar si Pegasus puede estar o en la Fiscalía o en la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía o si puede estar en otra dependencia del Estado, en la Dirección Nacional de Inteligencia o en el Ministerio de Defensa. Son los puntos que hemos visto y no hemos encontrado Pegasus en ninguna entidad. En el caso particular de la Fiscalía, nosotros tenemos las plataformas de interceptación legales. Sería bastante curioso tener una sala de interceptaciones ilegales y no la tenemos. Yo quiero ser absolutamente tajante en esto. Eso no existe en la Fiscalía. La fiscal que salió a dar esa información en su cuenta de X fue llamada a entrevista a la Fiscalía, que maneja el caso, precisamente porque queríamos saber cuál era la fuente de su conocimiento, de estas revelaciones que no coinciden para nada con la investigación que nosotros estamos adelantando. Y yo, con pesar, tengo que decir que, por lo que me informa quien adelanta el caso, pues
la funcionaria no nos aportó ninguna información que permita decir que eso que dijo en X sea medianamente cierto. Señora fiscal, y para cerrar este punto sobre el tema Pegasus, ¿es posible que en este momento, digamos, las autoridades no hayan podido rastrear esta compra porque se haya efectuado mediante los gastos reservados que en cierto modo están cubiertos por alguna reserva por las normas de inteligencia? Te agradezco la pregunta. Nosotros no tenemos reserva como Fiscalía para revisar los presupuestos de gastos reservados y hace parte de la investigación que estamos